Sus 4 hijos los abandonaron bajo la lluvia en Navidad. 24 horas después recibieron $8 millones. ¿Qué harías si tus propios hijos te abandonaran bajo la lluvia en plena Navidad? Y si al día siguiente, mientras intentas sobrevivir en un lugar inesperado, alguien llegara buscándote desesperadamente con noticias que cambiarían todo para siempre? Esta es la historia de Elena y Roberto, 2 personas que lo dieron todo por sus hijos, solo para ser dejados atrás como si nunca hubieran importado. Quédate hasta el final, porque 24 horas después de ser abandonados, la vida les tenía preparada una sorpresa que nadie vería venir. Antes de comenzar, quiero pedirte algo. Dale like a este video y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos acompañas hoy. Nos sigues desde México, España, Cuba, Colombia, Paraguay. Me emociona muchísimo leer cada comentario y descubrir que nuestras historias llegan a tantos rincones del mundo, uniendo corazones sin importar las distancias. Ahora sí, comencemos con esta historia, que estoy seguro te va a tocar el alma. La lluvia caía como lágrimas del cielo aquella tarde del 25 de diciembre. Las gotas golpeaban contra el parabrisas de la camioneta con una insistencia que parecía presagiar algo terrible. Elena miraba por la ventana trasera, sus manos arrugadas temblando ligeramente mientras se aferraba a su bolso gastado. A su lado, Roberto intentaba mantener la compostura, aunque sus ojos cansados reflejaban una preocupación creciente. Habían pasado 62 años juntos, 62 años de amor, sacrificio, alegrías y dolores compartidos. 62 años construyendo una vida, levantando a 4 hijos, trabajando hasta el agotamiento para darles todo lo que ellos mismos nunca tuvieron. Y ahora, a sus 83 años, Elena no podía evitar sentir un vacío en el estómago que no tenía nada que ver con el hambre. ¿A dónde vamos exactamente?, preguntó Elena con voz temblorosa, dirigiéndose a su hijo mayor, Diego, quien conducía con la mandíbula apretada y los ojos fijos en la carretera oscura. «Ya te lo dijimos, mamá. Necesitamos resolver algunas cosas», respondió Diego con un tono frío que Elena apenas reconocía. Este no era el niño que había acunado en sus brazos, el que lloraba cuando tenía pesadillas y corría hacia ella buscando consuelo. En el asiento del copiloto iba Gabriela, la segunda hija. Ella ni siquiera volteó a mirar a su madre. Simplemente miraba su teléfono celular, deslizando el dedo por la pantalla con una expresión de aburrimiento absoluto. Detrás, junto a Elena y Roberto, estaban los 2 hijos menores, Andrés y Patricia. Ninguno de los 2 decía palabra. El silencio que emanaba de ellos era más gélido que la tormenta que rugía afuera. Roberto apretó la mano de Elena. Sus dedos, deformados por años de trabajo duro en la construcción, entrelazaron con los de ella en un gesto que hablaba más que 1000 palabras. 62 años juntos les habían enseñado a comunicarse sin necesidad de hablar. Y en ese momento ambos sentían lo mismo: miedo. La camioneta tomó un desvío hacia una carretera secundaria. Los árboles se cerraban sobre ellos como brazos oscuros, y las luces de la ciudad quedaban cada vez más atrás. Elena sintió cómo su corazón se aceleraba. Algo no estaba bien. Algo definitivamente no estaba bien. «Diego, hijo, ¿por qué estamos saliendo de la ciudad?», preguntó Roberto, su voz todavía firme, a pesar de su edad. «Dijiste que íbamos a cenar juntos en Navidad». «Cambio de planes, papá», respondió Diego sin emoción alguna. Elena intercambió una mirada con Roberto. En los ojos de su esposo vio el mismo terror que ella sentía. Después de toda una vida juntos, después de sacrificarse por estos 4 seres humanos que ahora los rodeaban con caras de piedra, ¿cómo había llegado todo a este punto? El recuerdo golpeó a Elena con la fuerza de un maremoto. 20 años atrás, cuando Diego había perdido su trabajo y estaba a punto de perder su casa, Elena y Roberto
Habían vendido su pequeño negocio familiar, una tienda de comestibles que habían levantado con décadas de esfuerzo para darle a Diego el dinero que necesitaba. $35,000 que representaban todo su patrimonio, todo su futuro, toda su seguridad. Lo habían hecho sin pensarlo dos veces, porque era su hijo, su primogénito, y los hijos siempre vienen primero. No se preocupen, les había dicho Diego entonces, con lágrimas en los ojos. Les devolveré cada centavo. Y cuando ustedes sean mayores, yo me encargaré de todo, nunca les faltará nada. Pero los años pasaron, y el dinero nunca regresó. Y ahora, 20 años después, Elena y Roberto vivían en un pequeño apartamento de 2 habitaciones, sobreviviendo con su pensión miserable que apenas les alcanzaba para lo básico. La camioneta redujo la velocidad y finalmente se detuvo en medio de la nada. La carretera estaba desierta, rodeada de árboles densos y oscuridad absoluta. La lluvia golpeaba con más fuerza ahora, creando un estruendo ensordecedor contra el techo del vehículo. ¿Por qué nos detenemos aquí?, preguntó Elena, y por primera vez su voz se quebró completamente. Diego apagó el motor. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Entonces, lentamente, se volteó para mirar a sus padres. Sus ojos, que alguna vez brillaron con amor infantil, ahora estaban vacíos, fríos como el hielo. «Mamá, papá», comenzó, y Elena notó que no había ni una pizca de emoción en su voz. «Hemos estado hablando los 4, Gabriela, Andrés, Patricia y yo, y hemos llegado a una decisión». «¿Qué decisión?», susurró Roberto, aunque algo en su interior ya sabía la respuesta. Gabriela se volteó entonces, y una sonrisa cruel se dibujó en sus labios perfectamente pintados. Ella había sido la consentida, la princesa de la familia. Elena recordó cómo había trabajado limpiando casas por las noches, además de su trabajo regular, para poder pagarle a Gabriela la universidad privada que tanto deseaba. $40,000 en préstamos que Elena y Roberto habían firmado, asegurándose de que su hija tuviera la educación que ellos nunca pudieron tener. «La decisión de que ya no podemos seguir cargando con ustedes», dijo Gabriela con una frialdad que heló la sangre de Elena. «Son una carga financiera, son una carga emocional y francamente ya estamos cansados». Elena sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Las palabras de su hija resonaron en su mente una y otra vez. Una carga, una carga, una carga. ¿Cómo pueden decir eso? La voz de Roberto tembló por primera vez en décadas. Les dimos todo, todo lo que teníamos. Andrés, el tercero de los hijos, finalmente habló. Su voz era monótona, practicada, como si hubiera ensayado estas palabras muchas veces. Eso fue su decisión, no la nuestra. Nadie les pidió que se sacrificaran tanto, y ahora que están viejos y enfermos, esperan que nosotros abandonemos nuestras vidas para cuidarlos. No es justo. Elena recordó las innumerables noches que había pasado despierta cuando Andrés era niño y sufría de asma severo. Recordó las carreras al hospital, los medicamentos carísimos que ella y Roberto pagaban sin importar el costo, las veces que ella misma dejó de comer para asegurarse de que Andrés tuviera todo lo que necesitaba. Le habían salvado la vida más de una vez, y ahora él la miraba como si fuera una extraña, como si fuera un problema que resolver. Patricia, la menor, la que siempre había sido la más callada, habló por primera vez en toda la noche. «Encontramos un hogar», dijo suavemente, como si eso de alguna manera hiciera que sus palabras fueran menos crueles. «Un lugar donde pueden quedarse. Es para personas como ustedes». «¿Personas como nosotros?», preguntó Elena, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas arrugadas. «¿Qué significa eso?». «Ancianos sin recursos», respondió Diego. «Hay un refugio a unos 30 kilómetros de aquí. Pueden ir allí, o pueden arreglárselas como puedan. Pero ya no pueden vivir con ninguno de nosotros, y ya no vamos a seguir manteniéndolos». El mundo de Elena se derrumbó en ese momento.
No podía ser real. Esto no podía estar sucediendo. Estos no eran sus hijos. Los hijos que ella había criado, amado, protegido con cada fibra de su ser. Los hijos por los que había renunciado a sus sueños, su comodidad, su futuro. Por favor, suplicó Elena, su voz rompiéndose en sollozos. Por favor, no nos hagan esto. Somos sus padres, los amamos, siempre los hemos amado. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Diego ya estaba saliendo de la camioneta, abriendo la puerta trasera. La lluvia entró de inmediato, empapando a Elena y Roberto. «Bajen», ordenó Diego. «Ahora, Diego», gritó Roberto, su voz ahora llena de desesperación. «Soy tu padre. ¿Cómo puedes hacernos esto en Navidad? ¿Cómo puedes abandonarnos así?» Pero Diego simplemente los miró con ojos vacíos. Andrés y Patricia salieron de la camioneta por el otro lado, dejando espacio para que los ancianos bajaran. Gabriela ni siquiera se molestó en voltear. Siguió mirando su teléfono, indiferente al drama que se desarrollaba a su alrededor. Elena y Roberto no tuvieron otra opción. Con movimientos lentos y dolorosos salieron de la camioneta. La lluvia los golpeó de inmediato, empapándolos hasta los huesos en cuestión de segundos. Elena se tambaleó y Roberto la sostuvo con brazos temblorosos. «¿Y nuestras cosas?», preguntó Elena, aferrándose a cualquier pedazo de esperanza. «¿Nuestra ropa? ¿Nuestros medicamentos?». Diego abrió el maletero y sacó 2 pequeñas maletas. Las arrojó al suelo embarrado junto a sus padres. Las maletas se abrieron con el impacto y la ropa de Elena comenzó a empanarse de inmediato. «Esto es todo lo que necesitan», dijo Diego. «Y esto». Sacó un sobre de su bolsillo y lo arrojó también. «Hay $200 aquí. Es más de lo que merecen, considerando todo lo que nos han pedido a lo largo de los años». Elena se quedó mirando el sobre en el barro, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. $200. Eso era lo que valían 62 años de sacrificio para sus hijos. 200 miserables dólares. «No hagan esto», suplicó Roberto una última vez. «Por favor, hijos, somos una familia». Pero Diego ya estaba de regreso en la camioneta. Andrés y Patricia subieron también, sin mirar atrás ni una sola vez. Gabriela finalmente levantó la vista de su teléfono, miró a sus padres empapados y destrozados en la lluvia y luego sonrió ligeramente antes de volver su atención a la pantalla. El motor rugió de nuevo. Las luces traseras se encendieron, bañando a Elena y Roberto en un resplandor rojo sangre. Y entonces la camioneta comenzó a alejarse. Elena gritó. Fue un grito que venía desde lo más profundo de su alma. Un grito de dolor tan intenso que rasgó la noche. Corrió detrás de la camioneta, sus piernas viejas tropezando en el barro, sus brazos extendidos hacia sus hijos que se alejaban. «No, por favor, no nos dejen. Los amamos, siempre los hemos amado». Su voz se quebró en sollozos desgarradores mientras la camioneta aceleraba, las luces desapareciendo en la oscuridad de la tormenta. Roberto la alcanzó y la abrazó mientras ella se derrumbaba, sus rodillas cediendo, su cuerpo sacudido por sollozos incontrolables. Cayeron juntos en el barro, abrazados, mientras la lluvia seguía cayendo sin piedad y la oscuridad los envolvía por completo. Estaban solos, completamente solos en una carretera desierta, abandonados por los mismos seres humanos que habían traído al mundo, que habían criado con amor infinito, que habían puesto siempre por encima de todo lo demás. «¿Qué hicimos mal?», sollozó Elena contra el pecho de Roberto. «¿Qué hicimos mal para merecer esto?». Roberto no tenía respuesta. Solo podía abrazarla más fuerte mientras sus propias lágrimas se mezclaban con la lluvia. En sus 83 años de vida había enfrentado pobreza, enfermedad, pérdida, pero nada, absolutamente nada, se comparaba con el dolor de ser abandonado por sus propios hijos. La tormenta rugía a su alrededor
y ellos permanecieron allí, en medio de la carretera vacía, dos ancianos destrozados, preguntándose cómo el amor más puro que habían conocido, el amor de padres por sus hijos, había terminado de esta manera tan cruel. No sabían cuánto tiempo pasó. Podían haber sido minutos u horas. El frío había calado hasta sus huesos, y Elena comenzaba a temblar violentamente. Roberto sabía que tenían que moverse, tenían que encontrar refugio, o la hipotermia los mataría antes del amanecer. Con esfuerzo sobrehumano, ayudó a Elena a levantarse. Recogieron sus maletas empapadas y el sobre con el dinero del barro. Roberto tomó la mano de Elena y comenzaron a caminar por la carretera, sin saber hacia dónde iban, sin saber qué les deparaba el futuro. Solo sabían una cosa con certeza: sus hijos los habían abandonado en Navidad, y esa traición, esa herida en sus corazones, nunca sanaría. Caminaron durante lo que pareció una eternidad. La carretera se extendía ante ellos como una serpiente oscura, sin fin a la vista. Los pies de Elena dolían con cada paso. Sus zapatos viejos, que ya tenían agujeros antes de esta noche, ahora estaban completamente destruidos. Y el agua fría se filtraba con cada paso que daba. Roberto no estaba en mejor condición. Su espalda, que había soportado décadas de trabajo pesado en la construcción, gritaba en agonía con cada movimiento. «Tenemos que seguir», murmuraba Roberto, más para sí mismo que para Elena. «Tenemos que seguir». Elena apenas podía respirar. Los sollozos habían dado paso a un entumecimiento emocional que era casi peor. Se sentía vacía, como si todo lo que alguna vez la había hecho ser quien era hubiera sido arrancado de su interior y tirado al barro junto con sus maletas. Recordaba cada sacrificio como si hubiera sido ayer. Recordaba cuando Diego tenía 7 años y quería una bicicleta para su cumpleaños. No tenían dinero, pero Elena trabajó turnos dobles durante 2 meses, limpiando oficinas por la noche después de su trabajo regular, para poder comprarle esa bicicleta. Recordaba la luz en los ojos de Diego cuando la vio, cómo la había abrazado y le había dicho: «Eres la mejor mamá del mundo». ¿Dónde estaba ese niño ahora? ¿Qué le había pasado a ese niño que la amaba tanto? Recordaba cuando Gabriela se enfermó a los 12 años con una infección renal severa. Los médicos dijeron que necesitaba una cirugía cara que el seguro no cubría completamente. Elena y Roberto habían hipotecado su casa, la pequeña casa que habían tardado 15 años en pagar para cubrir los gastos médicos. Gabriela había sobrevivido, había prosperado, y ahora esa misma Gabriela la había mirado con desprecio antes de abandonarla en una carretera desierta. Los recuerdos seguían llegando, cada uno más doloroso que el anterior. Andrés y su asma, Patricia y sus problemas de aprendizaje que requirieron años de terapia costosa, las innumerables noches sin dormir, las comidas que Elena y Roberto se saltaron para que sus hijos pudieran comer, la ropa que nunca se compraron para que sus hijos pudieran vestir bien. Todo había sido por amor. Cada sacrificio, cada dolor, cada renuncia, todo había sido por amor. Y así era como les pagaban. «Mira», dijo Roberto de repente, su voz ronca rompiendo el silencio. «Hay luz adelante». Elena levantó la vista. Efectivamente, a lo lejos se veía un resplandor tenue. Mientras se acercaban, distinguieron una pequeña gasolinera al lado de la carretera. Era vieja y parecía casi abandonada, pero había luz en el interior, y eso era lo único que importaba en ese momento. Aceleraron el paso lo mejor que pudieron, y finalmente llegaron a la puerta. Un timbre electrónico sonó cuando entraron, y el calor del interior los golpeó como una ola. Elena casi se derrumbó con el alivio de estar finalmente fuera de la lluvia. Detrás del mostrador había un hombre joven, quizás de 30 años, con tatuajes en los brazos y una barba descuidada. Los miró con sorpresa al ver a 2 ancianos empapados y embarrados entrando a su gasolinera a esa hora de la noche. «Dios santo», exclamó. «¿Qué les pasó?». Elena abrió la boca para responder,
pero las palabras no salieron. ¿Cómo explicarle a un extraño lo que sus propios hijos les habían hecho? ¿Cómo poner en palabras esa traición tan profunda? Roberto habló en su lugar, su voz apenas un susurro. Nos dejaron aquí, nuestros hijos, nos dejaron en la carretera. El joven parpadeó, claramente confundido. ¿Cómo? ¿Por qué alguien haría eso, especialmente en Navidad? No lo sé, respondió Roberto, y por primera vez esa noche comenzó a llorar abiertamente. Ya no sé nada. El joven salió rápidamente de detrás del mostrador. Su expresión había pasado de sorpresa a compasión genuina. Miren, tengo un pequeño cuarto en la parte de atrás. Es básico, pero está seco y caliente. Pueden quedarse allí esta noche. Y déjenme prepararles algo caliente para beber. Elena finalmente encontró su voz. No tenemos mucho dinero. No quiero su dinero, interrumpió el joven con firmeza. Nadie debería estar afuera en una noche como esta, especialmente no personas como ustedes. Vengan, síganme. Los llevó a través de una puerta trasera hacia un pequeño cuarto que evidentemente usaba como almacén y oficina. Había cajas apiladas contra las paredes, pero también un viejo sofá y una mesa con una cafetera. El joven comenzó a mover cajas, haciendo espacio. Me llamo Tomás, dijo mientras trabajaba. Mis abuelos me criaron, así que... Su voz se quebró ligeramente. No puedo imaginar a alguien haciéndoles esto, simplemente no puedo. Preparó café caliente y encontró algunas mantas viejas pero limpias. Elena y Roberto se sentaron en el sofá, todavía temblando, todavía en shock. Tomás les trajo el café y se sentó frente a ellos, su rostro lleno de preocupación. ¿Quieren que llame a la policía?, preguntó. Lo que sus hijos hicieron no puede ser legal. Roberto negó con la cabeza lentamente. Son nuestros hijos, dijo con voz quebrada. No importa lo que hayan hecho. No puedo. Lo entiendo, dijo Tomás suavemente, pero al menos déjenme ayudarlos. Mañana puedo llevarlos a donde necesiten ir. ¿Tienen algún lugar? Esa pregunta se clavó en el corazón de Elena como otra daga. No, no tenían ningún lugar. Diego les había quitado el apartamento donde vivían hace 2 semanas, diciendo que lo necesitaba para otros propósitos. Por eso habían aceptado cuando sus 4 hijos los invitaron a cenar juntos en Navidad. Habían pensado que tal vez sus hijos finalmente habían reconocido lo que habían hecho, que finalmente iban a hacerse cargo de ellos como habían prometido hace tantos años. Qué ingenuos habían sido, qué terriblemente, dolorosamente ingenuos. No susurró Elena. No tenemos ningún lugar. El silencio que siguió fue abrumador. Tomás los miró con una tristeza profunda en sus ojos. Entonces, se quedan aquí por ahora, dijo finalmente. No es mucho, pero es algo. Y mañana encontraremos una solución. Esa noche, Elena y Roberto durmieron abrazados en el viejo sofá de la trastienda de esa gasolinera. Físicamente, estaban más cómodos que en la carretera, pero emocionalmente el dolor seguía siendo insoportable. Elena lloraba en silencio mientras Roberto la sostenía, sus propias lágrimas mojando el cabello de su esposa. 62 años, susurró Roberto en la oscuridad. 62 años juntos, Elena. Hemos pasado por tanto, pero nunca pensé que nuestros propios hijos... ¡Sha! Lo consoló Elena. Aunque su propio corazón estaba hecho pedazos, al menos nos tenemos el uno al otro. Siempre nos hemos tenido el uno al otro. Y así era. En medio de toda esta oscuridad, todavía tenían su amor. Un amor que había resistido 6 décadas, que había sobrevivido a la pobreza, la enfermedad, las pérdidas. Un amor que incluso esta traición monumental no podía destruir. Pero mientras yacían allí en la oscuridad, ambos se preguntaban lo mismo. ¿Cómo seguirían adelante? ¿Cómo superarían esto? ¿Cómo vivían sabiendo que los 4 seres humanos que más habían amado en este mundo los habían desechado como basura? No tenían respuestas.
Solo tenían el dolor, la confusión y el uno al otro. La noche se extendió interminablemente. A través de la pequeña ventana del cuarto, Elena podía ver que la tormenta continuaba, los relámpagos iluminando ocasionalmente el cielo oscuro. Cada trueno la hacía sobresaltar y los recuerdos seguían llegando en oleadas implacables. Recordó el día que nació Diego. El parto había sido complicado y los doctores le habían dicho que casi muere. Pero cuando finalmente pusieron a ese bebé en sus brazos, cuando miró esos ojos pequeños que la miraban con tanta confianza, había sabido que haría cualquier cosa por él. Lo había sabido con cada fibra de su ser. Y lo había hecho. Lo había hecho por Diego, por Gabriela, por Andrés, por Patricia. Había dado todo. ¿Y para qué? Recordó las palabras de Diego en la camioneta. Son una carga. Esas dos palabras resonaban en su mente una y otra vez. Cada repetición era como otro corte de cuchillo. Después de todo lo que habían dado, después de todos los sacrificios, así era como sus hijos los veían, como una carga. Roberto se movió a su lado, y Elena supo que él tampoco estaba durmiendo. 62 años juntos significaban que conocían cada respiración, cada movimiento del otro. ¿Estás despierto?, susurró ella. Sí, respondió él, su voz pesada con agotamiento emocional. No puedo dejar de pensar. No puedo procesar esto, Elena. Sigue sintiéndose como una pesadilla de la que voy a despertar. Lo sé, dijo ella, apretando su mano. Siento lo mismo. Los amé tanto, continuó Roberto, su voz quebrándose. Los amé con todo lo que tenía. Trabajé hasta que mi cuerpo se rompió para darles una buena vida. Y ellos ni siquiera parpadearon al dejarnos allí. Elena no tenía palabras de consuelo. ¿Qué podía decir? No había consuelo para esto. No había forma de suavizar esta realidad brutal. Gabriela ni siquiera levantó la vista de su teléfono, dijo Elena. Una nueva ola de dolor atravesándola. Ni siquiera nos miró cuando nos abandonaron. Como si no fuéramos nada para ella. ¿Recuerdas cuando tuvo esa infección renal?, preguntó Roberto. Pasaste 3 semanas durmiendo en una silla en el hospital. No dejaste su lado ni una sola noche. Casi pierdes tu trabajo por todas las ausencias. Y la hipoteca, agregó Elena amargamente. Todavía estábamos pagando esa hipoteca cuando cumplimos 70 años. 15 años extra de pagos porque tuvimos que refinanciar para pagar su cirugía. Valió la pena, dijo Roberto automáticamente, aunque su voz sonaba hueca. O eso pensé. Pensé que todo había valido la pena porque los salvamos, porque les dimos una vida mejor que la que nosotros tuvimos. Pero no valió la pena, susurró Elena, la amarga verdad finalmente asentándose en su corazón. Criamos a 4 personas que pueden mirarnos y vernos como una carga, que pueden abandonarnos en una carretera durante una tormenta en Navidad sin remordimiento alguno. ¿Qué tipo de personas criamos, Roberto? Esa pregunta se quedó suspendida en el aire, sin respuesta, porque ninguno de los dos sabía la respuesta. Habían intentado criarlos bien, enseñarles bondad, compasión, gratitud. Habían modelado esos valores con cada acción, cada decisión que tomaron, y de alguna manera había fracasado espectacularmente. Tal vez les dimos demasiado, dijo Roberto después de un largo silencio. Tal vez, al sacrificarnos tanto por ellos, les enseñamos a esperar sacrificio, a sentir que les debíamos todo y que ellos no nos debían nada a cambio. No, dijo Elena con firmeza. No voy a culparme por amarlos demasiado. El amor nunca es el problema. El problema es algo que sucedió en ellos, algo que yo no entiendo. ¿Crees que siempre fueron así?, preguntó Roberto. ¿Crees que fingieron amarnos durante todos estos años? Elena pensó en eso por un largo momento. Recordó las sonrisas, los abrazos, los «te amo mamá» y «te amo papá» que habían escuchado a lo largo de los años.
¿Habían sido todos mentiras? ¿O había habido un punto en el tiempo donde el amor se había convertido en resentimiento? No lo sé, admitió finalmente. Ya no sé qué era real y qué no, solo sé que duele. Dios, Roberto, duele tanto. Y entonces volvió a llorar, sus sollozos sacudiendo su cuerpo frágil. Roberto la abrazó más fuerte, sus propias lágrimas cayendo libremente ahora. Lloraron juntos en la oscuridad. Lloraron por los hijos que habían perdido, por el futuro que nunca tendrían, por los años de amor que aparentemente no habían significado nada. Afuera, la tormenta continuaba. Los relámpagos iluminaban el cielo y el trueno rugía como si el mismo universo estuviera expresando su rabia por la injusticia que se había cometido esta noche. Eventualmente, agotados emocional y físicamente, se quedaron dormidos. Pero incluso en sus sueños no había paz. Elena soñó con sus hijos cuando eran pequeños, con sus risas y sus abrazos, y luego el sueño se convertía en pesadilla cuando esos mismos niños crecían y la miraban con ojos fríos y vacíos, diciendo una y otra vez: «Eres una carga, eres una carga, eres una carga». Despertó con un grito atrapado en su garganta. La luz gris del amanecer se filtraba a través de la ventana. La tormenta había pasado, dejando un mundo mojado y silencioso en su lugar. Roberto ya estaba despierto, sentado en el borde del sofá con la cabeza entre las manos. Elena se sentó junto a él y apoyó su cabeza en su hombro. «Es 26 de diciembre», dijo Roberto con voz hueca. «El día después de Navidad. El día después de que nuestros hijos nos abandonaran». Elena cerró los ojos. Sí, era el 26 de diciembre, y de alguna manera tenían que encontrar la fuerza para seguir adelante. Tenían que descubrir cómo sobrevivir en un mundo donde sus propios hijos los habían desechado. Pero en ese momento, sentada en esa trastienda con su esposo de 62 años, Elena no tenía idea de cómo harían eso. No tenía idea de cómo el dolor eventualmente daría paso a algo más. No sabía que en unas pocas horas su vida daría un giro que nunca hubiera podido imaginar. Por ahora, solo existía el dolor, y eso era suficientemente difícil de soportar. La puerta del cuarto se abrió suavemente y Tomás entró con una bandeja. El aroma del café fresco llenó el espacio, junto con el olor del pan tostado. «Buenos días», dijo suavemente. «Les traje desayuno. No es mucho, pero...» «Eres muy amable», dijo Elena, su voz ronca de tanto llorar. «Demasiado amable con dos extraños». Tomás colocó la bandeja en la mesa y se sentó frente a ellos. Había algo en su expresión que sugería que quería decir algo importante. «Mis abuelos me criaron», comenzó. «Mis padres murieron en un accidente de auto cuando yo tenía 5 años. Mis abuelos, a pesar de que ya eran mayores, a pesar de que apenas tenían recursos, me tomaron, me amaron, me criaron, me dieron todo lo que tenían». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Murieron hace 3 años, mi abuela primero, luego mi abuelo 6 meses después, y todos los días desearía poder verlos una vez más, agradecerles una vez más por todo lo que hicieron por mí. Así que cuando los vi anoche, cuando escuché lo que sus hijos les hicieron», su voz se quebró. «No entiendo cómo alguien puede hacerle eso a sus padres. Simplemente no lo entiendo». Elena sintió una nueva ola de lágrimas. Este joven extraño mostraba más compasión y amor del que sus propios hijos habían mostrado. «Tus abuelos criaron a una buena persona», dijo ella. «Deben haber estado muy orgullosos de ti». «Lo estaban», sonrió Tomás tristemente, «y yo estaba orgulloso de ellos. Señora Elena, señor Roberto, no sé qué pasó con sus hijos. No sé qué hizo que se convirtieran en personas capaces de hacer algo así, pero quiero que sepan que el problema no son ustedes. No hicieron nada malo. El problema está en ellos». «No se siente así», admitió Roberto. «Se siente como si hubiéramos fallado de alguna manera fundamental».
No, dijo Tomás con firmeza. Ustedes amaron. Eso nunca es un fracaso. Ellos fallaron en recibir ese amor con gratitud. Esa es su falla, no la de ustedes. Desayunaron en silencio después de eso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Elena masticaba mecánicamente el pan tostado, sin realmente saborearlo. Su mente seguía reproduciendo los eventos de la noche anterior una y otra vez, buscando alguna señal que hubiera pasado por alto, alguna pista de que esto iba a suceder. Pero no había habido señales, o tal vez las había habido, y ella había sido demasiado ciega para verlas. Recordaba pequeños momentos a lo largo de los últimos años, comentarios cortantes de Gabriela sobre cómo siempre estaban necesitando algo. La impaciencia de Diego cuando llamaban para pedirle ayuda con cosas simples como programar el DVD. La forma en que Andrés y Patricia nunca tenían tiempo para visitarlos. Tal vez las señales habían estado allí todo el tiempo. Tal vez ella simplemente no había querido verlas. Terminaron de desayunar y Tomás recogió los platos. Miró su reloj. Son casi las 9 de la mañana, dijo. ¿Hay alguien a quien puedan llamar? ¿Algún amigo o familiar? Elena y Roberto intercambiaron miradas. La triste realidad era que no tenían a nadie. Toda su vida había girado en torno a sus hijos. Los amigos que habían tenido se habían alejado a lo largo de los años o habían muerto. La familia extendida estaba dispersa por todo el país y hacía años que no tenían contacto real con ninguno de ellos. Estaban solos, completamente solos en el mundo excepto el uno por el otro. No hay nadie, dijo Roberto finalmente. Solo nosotros dos. Tomás asintió lentamente, claramente entristecido por esta respuesta, pero no sorprendido. Entonces, esto es lo que haremos, dijo. Ustedes pueden quedarse en este cuarto todo el tiempo que necesiten. No estoy usando el espacio para nada importante. Les traeré comida y pueden usar el baño en la gasolinera. Mientras tanto, haré algunas llamadas, veré si puedo encontrar algunos recursos de la comunidad que puedan ayudarlos. No podemos aceptar eso, protestó Elena. Ya has hecho demasiado. Pueden y lo harán, dijo Tomás, con una sonrisa gentil. Miren, no soy rico. Esta gasolinera apenas me da para vivir, pero tengo un techo sobre mi cabeza y comida en mi mesa. Y no voy a dejar que dos personas buenas sufran cuando puedo hacer algo para ayudar. Elena sintió un nudo en su garganta. Este extraño, este joven que no les debía nada, estaba mostrando más bondad de la que sus propios hijos habían mostrado en años. Gracias, susurró, incapaz de decir más. Tomás se fue a atender la gasolinera y Elena y Roberto se quedaron solos una vez más. Elena se paró y caminó hacia la pequeña ventana, mirando hacia afuera. El mundo se veía lavado y limpio después de la tormenta, el sol comenzando a asomarse entre las nubes que se dispersaban. Era un nuevo día, el 26 de diciembre, y de alguna manera tenían que encontrar una manera de seguir adelante. ¿Qué vamos a hacer, Roberto?, preguntó Elena, su voz apenas audible. ¿Cómo vamos a vivir con esto? Roberto se acercó a ella y la abrazó desde atrás, descansando su barbilla en su hombro. Juntos miraron por la ventana hacia el mundo exterior. No lo sé, admitió él, pero lo descubriremos, como siempre lo hemos hecho, juntos. Juntos, repitió Elena, aferrándose a esa palabra como a un salvavidas. Estuvieron parados allí durante mucho tiempo, abrazados, mirando el amanecer del 26 de diciembre. Ninguno de los dos sabía que en unas pocas horas su mundo volvería a cambiar completamente. Ninguno de los dos podía imaginar que el dolor que sentían en este momento pronto daría paso a algo completamente inesperado. Por ahora, solo tenían el presente, y en el presente tenían que aprender a respirar de nuevo, a existir en un mundo donde sus corazones habían sido destrozados por las mismas personas que se suponía que los amarían más. Alrededor de las 11 de la mañana,
Tomás volvió a tocar a la puerta del cuarto. «Hay alguien aquí que quiere verlos», dijo. Y había algo extraño en su voz, algo que Elena no podía identificar. «¿Quién?», preguntó Roberto, poniéndose de pie. «Dice que es un notario», respondió Tomás, «y que necesita hablar urgentemente con Elena y Roberto Martínez». Elena sintió como si su corazón se detuviera. «¿Un notario? ¿Cómo sabía un notario que estaban aquí? ¿Cómo los había encontrado? ¿Nuestros hijos lo enviaron?», preguntó, el pánico comenzando a apoderarse de ella. «Vienen a... No lo sé», dijo Tomás. «Pero él insiste en que es urgente y que tiene documentos que deben ver». Elena y Roberto se miraron. El miedo era palpable entre ellos. ¿Qué más podían hacerles sus hijos? ¿Qué otro dolor podían infligirles? Pero no tenían opción. Con pasos lentos y temerosos, siguieron a Tomás hacia la pequeña oficina de la gasolinera. Allí, esperándolos, había un hombre de mediana edad vestido con un traje oscuro. Llevaba un maletín de cuero y su expresión era seria, pero no hostil. «¿Señor y señora Martínez?», preguntó cuando entraron. «Sí», respondió Roberto cautelosamente. «¿Quién es usted y cómo nos encontró?». El hombre extendió su mano. «Mi nombre es Fernando Ruiz. Soy notario público y he estado buscándolos desesperadamente desde ayer por la noche. Sus hijos me dieron la dirección de un apartamento donde supuestamente vivían, pero cuando fui allí, los vecinos me dijeron que habían sido desalojados. He estado llamando a todos los hospitales, refugios y estaciones de policía del área. Finalmente, esta mañana, llamé a todas las gasolineras en un radio de 50 kilómetros. El joven Tomás aquí me dijo que estaban con él». Elena y Roberto no sabían qué decir. ¿Por qué un notario los estaría buscando tan desesperadamente? Fernando Ruiz abrió su maletín y sacó varios documentos. «Necesito que se sienten», dijo. «Lo que tengo que decirles cambiará sus vidas completamente». Con manos temblorosas, Elena y Roberto se sentaron. Tomás se quedó de pie junto a la puerta, claramente tan curioso como preocupado. Fernando Ruiz los miró con una expresión que era parte compasión, parte algo que Elena no podía identificar del todo. ¿Era respeto? «Hace 3 meses recibí una llamada de un hombre llamado Alberto Fernández. Estaba en el hospital, muriendo de cáncer, y necesitaba urgentemente hacer arreglos legales antes de su muerte». Elena sintió que el nombre le sonaba familiar, pero no podía ubicarlo. «Alberto Fernández murió hace 2 semanas», continuó Fernando. «Pero antes de morir, me dio instrucciones muy específicas. Me habló de 2 personas que lo habían salvado hace muchos años. 2 personas que, según él, le habían dado su vida de vuelta cuando él no tenía nada. Esas 2 personas eran ustedes». El mundo pareció detenerse. Elena buscó en su memoria, tratando de recordar, y entonces lo golpeó como un rayo. «¿Alberto?», susurró. «¿Alberto, el joven que vivía en la calle?». «El mismo», confirmó Fernando, una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro. Me contó toda la historia. Cómo hace 40 años, cuando él tenía solo 19 años y vivía en las calles, adicto a las drogas y sin esperanza, ustedes lo encontraron una noche de invierno. Me dijo que estaba a punto de morir de frío y que ustedes, a pesar de que apenas tenían recursos propios, lo llevaron a su casa, lo alimentaron, lo vistieron, le dieron un lugar donde quedarse». Elena recordaba ahora. Lo recordaba vívidamente. Roberto había encontrado a Alberto acurrucado en un callejón, temblando y delirando. Habían tenido un largo debate esa noche sobre qué hacer. Tenían 3 niños pequeños en casa y apenas les alcanzaba el dinero, pero no podían dejarlo allí para morir. «Le dimos el sofá», dijo Elena, las lágrimas comenzando a fluir nuevamente, pero esta vez por una razón diferente. «Se quedó con nosotros durante...». «¿Cuánto tiempo fue, Roberto?». 8 meses, respondió Roberto, su propia voz temblando con la memoria. «Se quedó 8 meses.
Lo ayudamos a superar la adicción, conseguirle un trabajo, ponerse de pie nuevamente. Y luego un día simplemente desapareció, continuó Elena. Dejó una nota diciendo, gracias, pero nunca más supimos de él. A veces me preguntaba qué le había pasado. Fernando Ruiz sonrió más ampliamente ahora. Les voy a decir qué le pasó. Tomó el trabajo que ustedes le ayudaron a conseguir en esa pequeña empresa de limpieza. Trabajó duro, estudió por las noches, obtuvo su diploma de secundaria y luego una licenciatura en administración de empresas. Eventualmente comenzó su propia empresa de servicios de limpieza comercial. La construyó desde cero, trabajando 16 horas al día durante años. Elena y Roberto escuchaban con asombro creciente. Su empresa creció, continuó Fernando. Comenzó a obtener contratos con edificios corporativos, luego con complejos de oficinas enteros. Hace 10 años vendió su empresa por una suma muy considerable. Invirtió sabiamente, diversificó su portafolio y cuando murió hace 2 semanas, Alberto Fernández era un hombre muy rico. El silencio en la habitación era absoluto. Tomás tenía la boca abierta. Elena y Roberto simplemente no podían procesar lo que estaban escuchando. Y dedicó los últimos meses de su vida a encontrarlos, dijo Fernando. Contrató investigadores privados, gastó miles de dólares buscándolos. Me dijo que ustedes le habían salvado la vida y que nunca había podido agradecerles apropiadamente. Me dijo que pensaba en ustedes todos los días, que todo lo que había logrado era gracias a la bondad que le mostraron cuando nadie más lo habría hecho. Fernando abrió uno de los documentos y lo colocó frente a Elena y Roberto. Esta es la última voluntad y testamento de Alberto Fernández, dijo, y en ella les deja a ustedes su herencia completa. Elena miró el documento, pero las palabras se mezclaban frente a sus ojos llorosos. No podía enfocar, no podía leer. ¿Cuánto?, preguntó Roberto, su voz apenas un susurro. Fernando Ruiz los miró directamente a los ojos. Después de los impuestos y gastos legales, la herencia es de aproximadamente 8 millones de dólares. Además de una casa completamente pagada en un barrio muy agradable, un automóvil nuevo que está actualmente en mi garaje esperando por ustedes, y un fondo fiduciario establecido específicamente para cubrir cualquier gasto médico que puedan tener por el resto de sus vidas. El mundo se inclinó. Elena sintió que todo giraba a su alrededor. 8 millones de dólares. 8 millones. Después de ser abandonados en una carretera como basura, después de tener solo $200 a su nombre, después de no tener a dónde ir. No puede ser real, susurró. Esto no puede ser real. Es completamente real, aseguró Fernando. Tengo todos los documentos aquí. Una vez que los firmen, el dinero será transferido a una cuenta a su nombre. La casa será suya, todo será suyo. Alberto fue muy específico en sus instrucciones. Quería asegurarse de que el resto de sus vidas fueran cómodas, que nunca tuvieran que preocuparse por dinero de nuevo. Roberto comenzó a llorar. No eran lágrimas de dolor esta vez, sino de algo tan complejo y abrumador que Elena no tenía palabras para describirlo. Era alivio, gratitud, asombro, dolor por todo lo que habían perdido, alegría por lo que habían ganado, todo mezclado en un torbellino de emociones imposible de desenredar. Le mostramos bondad, dijo Roberto entre sollozos. Eso es todo lo que hicimos. Solo fuimos amables con alguien que lo necesitaba. Y él nunca lo olvidó, dijo Fernando. Me hizo prometerle en su lecho de muerte que los encontraría, que me aseguraría de que supieran cuánto significó para él. Me hizo prometerle que les diría que fue la única persona en toda su vida que le mostró amor incondicional y que ese amor lo salvó. Elena no podía dejar de llorar. Todas las emociones de las últimas 24 horas se derramaban de ella en una inundación imparable. El dolor de ser abandonada por sus hijos, el amor de un extraño que nunca los olvidó, la crueldad de algunos y la bondad de otros. Era demasiado para procesarlo todo a la vez.
Tomás también lloraba ahora, apoyado contra la pared, observando esta increíble escena desenvolverse. «Hay algo más», dijo Fernando, y había un toque de algo oscuro en su voz ahora. «Alberto me hizo incluir una cláusula especial en su testamento. Me instruyó específicamente que, una vez que ustedes firmaran los documentos y la herencia fuera oficialmente suya, yo debía contactar a sus 4 hijos y explicarles exactamente lo que había sucedido». Elena levantó la vista bruscamente. «¿Por qué?». Fernando sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Porque Alberto investigó su situación. Descubrió cómo sus hijos los habían tratado, cómo les habían quitado todo y nunca les habían devuelto nada. Descubrió que estaban a punto de ser dejados sin hogar. Y quería que sus hijos supieran que la pareja que abandonaron, que trataron como una carga, acababa de convertirse en multimillonaria. Quería que vivieran con ese conocimiento. Roberto rió amargamente. «Venganza, justicia», corrigió Fernando. «Alberto me dijo que si no fuera por la bondad de ustedes, habría muerto en ese callejón hace 40 años. Dijo que ustedes se sacrificaron por él cuando no tenían razón para hacerlo, cuando tenían su propia familia que alimentar, y quería asegurarse de que sus hijos supieran el valor de lo que desecharon». Elena no sabía cómo sentirse al respecto. Parte de ella quería que sus hijos supieran, quería que sintieran aunque fuera un poco del dolor que ellos le habían causado. Pero otra parte, la parte que todavía era una madre, que había amado a esos niños desde el momento en que nacieron, simplemente sentía tristeza. Tristeza porque sus hijos habían perdido algo más precioso que el dinero, habían perdido su humanidad. «¿Cuándo les dirás?», preguntó. «Hoy», respondió Fernando. «Una vez que firmen estos documentos, iré personalmente a visitarlos, a los 4, y les diré exactamente lo que su madre y padre heredaron, y exactamente cuándo lo heredaron». 24 horas después de ser abandonados en una carretera, Elena cerró los ojos. Imaginó las caras de sus hijos cuando se enteraran. Imaginó la incredulidad de Diego, la rabia de Gabriela, la frustración de Andrés, el arrepentimiento, o sería, de Patricia. «Está bien», dijo finalmente. «Hazlo». Fernando colocó los documentos frente a ellos y les entregó una pluma. Elena miró el papel, vio su nombre escrito allí, vio las cifras imposibles que ahora representaban su futuro. «Antes de firmar», dijo Roberto de repente, «necesito saber algo. Alberto tuvo una buena vida. Fue feliz». Fernando sonrió genuinamente por primera vez. Se casó hace 35 años con una mujer maravillosa. Tuvieron 3 hijos juntos, todos adultos exitosos ahora. Me dijo que su mayor orgullo era haber roto el ciclo, que sus hijos crecieron conociendo el valor del amor y la gratitud porque él les enseñó, porque ustedes le habían enseñado a él. Murió rodeado de su familia, en paz, sabiendo que había vivido una vida de propósito. Así que sí, señor Roberto, Alberto fue muy feliz. Roberto asintió, las lágrimas fluyendo libremente por su rostro. Entonces, valió la pena, dijo. Todo valió la pena. Y con manos temblorosas, ambos firmaron los documentos. Fernando Ruiz empacó cuidadosamente los papeles firmados en su maletín. La transferencia de fondos comenzará mañana, explicó. Debería completarse en aproximadamente una semana. Mientras tanto, tengo autorización de la herencia para darles un adelanto de $50,000 en efectivo hoy mismo para que puedan comenzar a organizarse. Sacó un sobre grueso y lo colocó en la mesa. Elena lo miró como si fuera un objeto extraterrestre. Esto es demasiado, susurró. No puedo. Pueden y lo harán, interrumpió Fernando gentilmente. Esta es la voluntad de Alberto. Él quería esto para ustedes. Por favor, respeten sus deseos aceptándolo. Tomás se acercó entonces, limpiándose las lágrimas de sus propios ojos. Esto es increíble, dijo con voz entrecortada. Ustedes
Ustedes mostraron bondad cuando no tenían razón para hacerlo, y ahora el universo tiene formas extrañas de equilibrar las cosas, dijo Fernando. No siempre sucede, no siempre la bondad es recompensada y la crueldad castigada, pero a veces las estrellas se alinean de la manera correcta. Se levantó y extendió su mano hacia Elena y Roberto. Ha sido un honor conocerlos, dijo. Alberto habló de ustedes con tanta reverencia, tanta gratitud. Ahora entiendo por qué. Personas como ustedes son raras en este mundo. Solo hicimos lo correcto, dijo Elena, todavía aturdida por todo. Nada más. Exactamente, respondió Fernando. Y eso es exactamente lo que lo hace extraordinario. Después de que Fernando se fue, prometiendo regresar en unos días con más documentos y detalles sobre la casa y otras propiedades, Elena, Roberto y Tomás se quedaron en silencio por un largo momento. «Dios mío», dijo finalmente Tomás, «no puedo creer lo que acaba de pasar». «Nosotros tampoco», admitió Roberto, mirando el sobre lleno de dinero en la mesa. «Hace menos de 24 horas estábamos parados bajo la lluvia, abandonados por nuestros propios hijos, sin un centavo y sin esperanza. Y ahora, son millonarios», terminó Tomás, sacudiendo su cabeza con asombro. «Es como un cuento de hadas». Pero Elena no se sentía como si estuviera en un cuento de hadas. El dolor en su corazón por la traición de sus hijos no había desaparecido con la aparición del dinero. Si acaso, se sentía más agudo ahora, más cortante, porque ahora sabía con certeza absoluta que sus hijos no la habían abandonado por necesidad o desesperación. La habían abandonado por egoísmo puro, por una falta de humanidad básica. «El dinero no arregla todo», dijo Elena en voz baja. «No recupera a mis hijos. No borra lo que hicieron». Roberto tomó su mano. No estuvo de acuerdo. «Pero nos da la oportunidad de vivir el resto de nuestras vidas con dignidad. De no tener que depender de nadie. De ayudar a otros, tal vez como ayudamos a Alberto». Elena asintió lentamente. Sí, eso era cierto. Podían hacer el bien con este dinero, podían honrar el regalo de Alberto usándolo para mostrar bondad a otros que la necesitaban. «Tomás», dijo Elena, volteándose hacia el joven, «tú nos ayudaste cuando nadie más lo haría. No te conocíamos de nada y aún así nos diste refugio, comida, bondad. Queremos». No interrumpió Tomás firmemente. «No me deben nada. Lo que hice, lo hice porque era lo correcto, igual que ustedes con Alberto. No necesito recompensa por ser un ser humano decente». «No es una recompensa», insistió Roberto. «Es gratitud. Y nosotros, mejor que nadie, sabemos lo importante que es expresar gratitud». Tomás los miró por un largo momento, luego asintió lentamente. «Entonces, aceptaré su gratitud», dijo. «Pero no necesito dinero. Lo que sí necesito», dudó, como si estuviera decidiendo si continuar. «Mi gasolinera está luchando. Ha estado luchando por años. Si pudiera modernizarla, instalar bombas nuevas, hacer algunas renovaciones, podría convertirla en algo mejor. Podría hacerla exitosa. Entonces, eso es lo que haremos», dijo Elena, sin vacilar. «Te ayudaremos a salvar tu negocio, porque tú nos salvaste a nosotros». Y así, en esa pequeña oficina de gasolinera el 26 de diciembre, se formó un vínculo entre tres personas. Un vínculo basado en bondad, en humanidad, en la idea simple pero profunda de que debemos ayudarnos unos a otros cuando podemos. El resto del día fue un borrón de actividad. Fernando regresó con un abogado financiero que comenzó a ayudar a Elena y Roberto a entender lo que ahora poseían. Les explicó inversiones, cuentas de ahorro, bienes raíces. Les habló sobre la casa que ahora les pertenecía. Una hermosa propiedad de 4 habitaciones en un barrio tranquilo, con un jardín y una vista al lago. «Alberto la compró específicamente para ustedes»,
explicó el abogado. Pasó meses buscando la casa perfecta. Quería que fuera un lugar donde pudieran ser felices, donde pudieran pasar sus últimos años en paz. Elena lloró de nuevo al escuchar eso. La idea de que este hombre, este joven al que habían ayudado hace tanto tiempo, había dedicado tanto pensamiento y cuidado a su bienestar, era abrumador. Al caer la noche, Fernando partió para cumplir con su promesa. Iba a visitar a cada uno de los 4 hijos de Elena y Roberto para informarles de la herencia de sus padres. ¿Quieren saber cómo reaccionan?, preguntó antes de irse. Elena y Roberto intercambiaron miradas. Parte de Elena quería saber si sentirían algo, si habría, aunque fuera un momento de arrepentimiento, pero otra parte no quería saber nada. No quería contaminar este nuevo comienzo con el dolor del pasado. No dijo finalmente: no necesitamos saber. Ellos hicieron su elección, nosotros haremos la nuestra. Fernando asintió con aprobación. Sabias palabras, dijo. Pero aún así, cumpliré con la voluntad de Alberto. Ellos sabrán lo que perdieron. Y se fue, dejando a Elena y Roberto en la gasolinera con Tomás, 3 personas unidas por circunstancias extraordinarias, por bondad en momentos de oscuridad. Esa noche, Elena y Roberto durmieron en el mismo sofá donde habían pasado la noche anterior. Pero todo era diferente ahora. El mundo entero era diferente. En 24 horas habían caído al fondo más profundo de la desesperación y habían sido elevados a alturas que nunca hubieran imaginado posibles. Roberto susurró Elena en la oscuridad. ¿Esto está realmente pasando? ¿O vamos a despertar y descubrir que fue solo un sueño? Si es un sueño, respondió él, apretando su mano. Entonces estoy soñando contigo, como lo he hecho durante 62 años. Elena sonrió en la oscuridad. 62 años. A través de todo, la pobreza, la lucha, la alegría, el dolor, la traición, y ahora esta bendición inesperada, él había estado a su lado. Y ella había estado al suyo. «Te amo», dijo ella. «Te amo», respondió él. Y mientras se quedaban dormidos, abrazados en ese viejo sofá, rodeados por las cajas de una gasolinera, Elena se dio cuenta de algo importante. El dinero no había cambiado lo que más importaba. Lo que importaba era el amor que compartían, la integridad con la que habían vivido sus vidas, la bondad que habían mostrado incluso cuando no tenían nada que dar. Eso es lo que Alberto había visto en ellos hace 40 años. No su riqueza o estatus, porque no tenían ninguno. Había visto su humanidad. Y eso, finalmente, era lo que había sido recompensado. En algún lugar de la ciudad, Fernando Ruiz estaba tocando la puerta de Diego, el primer hijo. En sus manos llevaba documentos que cambiarían la vida de 4 personas. Solo que no de la manera que esas 4 personas hubieran querido. Pero Elena no pensaba en eso ahora. Pensaba en el futuro, en la casa junto al lago, en las maneras en que podían ayudar a otros como Tomás, en la oportunidad de vivir sus últimos años con dignidad y paz. Pensaba en Alberto, un joven moribundo al que habían salvado con un acto simple de bondad. Y se preguntaba cuántos otros Albertos había en el mundo, esperando que alguien les extendiera una mano. Se prometió a sí misma que usaría esta bendición inesperada para hacer exactamente eso. Extendería su mano, mostraría bondad, honraría el regalo de Alberto viviendo de la manera que ella y Roberto siempre habían vivido, con amor, con compasión, con humanidad. Y mientras se deslizaba hacia el sueño, una sonrisa tocó sus labios, porque finalmente, después de toda una vida de dar, el universo les había devuelto algo, no porque lo hubieran esperado o exigido, sino simplemente porque así funcionan las cosas a veces. La bondad tiene una forma de regresar. A la mañana siguiente, Fernando Ruiz regresó a la gasolinera. Eran las 10 en punto, y su expresión era una mezcla compleja de satisfacción y disgusto. «¿Lo hiciste?»,
preguntó Elena cuando lo vio entrar. Lo hice, respondió Fernando, tomando asiento en la pequeña oficina donde Elena, Roberto y Tomás lo esperaban. Visité a los 4 anoche y esta mañana temprano. Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto contarles. Finalmente, suspiró. Se lo prometía a Alberto, así que deben saber al menos algo, dijo. Cuando le conté a Diego sobre la herencia, su primera reacción no fue arrepentimiento o vergüenza, fue rabia. Rabia de que ustedes ahora tuvieran dinero que él sentía que debería ser suyo eventualmente. Elena sintió que su corazón se encogía, aunque una parte de ella no estaba sorprendida. Gabriela, continuó Fernando, y había verdadero desdén en su voz ahora. Gabriela simplemente rió. Dijo que era típico de sus padres tener suerte después de ser tan patéticos durante toda su vida. Luego me preguntó si ustedes habían mencionado compartir la herencia con sus hijos. Cuando le dije que no, que ustedes ni siquiera habían preguntado por ellos, ella, ¿qué?, preguntó Roberto, su voz tensa. Se enfureció, dijo Fernando. Comenzó a gritar que ustedes le debían esa parte porque ella era su hija, que todo lo que tenían debería ser de ella eventualmente. No mostraba ni una pizca de vergüenza por lo que había hecho. Solo estaba enojada de que ustedes tuvieran dinero que ella no podía tocar. Tomás, que había estado escuchando en silencio, explotó. ¿Cómo puede alguien ser tan carente de humanidad?, terminó Fernando. Es la única palabra que puedo encontrar. Andrés reaccionó de manera similar, aunque un poco más controlado. Intentó usar la lógica, argumentando que como sus padres eran ancianos y no necesitaban tanto dinero, deberían distribuirlo entre sus hijos ahora, como si fuera su derecho. Elena cerró los ojos. Cada palabra era otra puñalada, otra confirmación de que los hijos que había criado realmente eran tan egoístas como sus acciones habían demostrado. ¿Y Patricia?, preguntó, aferrándose a un hilo de esperanza de que al menos uno de sus hijos mostrara algo de arrepentimiento. Fernando dudó. Patricia fue diferente, admitió. Cuando le conté, se quedó en silencio por un largo tiempo. Luego comenzó a llorar. Dijo que lo que habían hecho era imperdonable, que había sido cobarde por ir junto con sus hermanos. Preguntó si había alguna manera de que pudiera verlos, hablar con ustedes. Elena sintió un pequeño chispazo de algo en su pecho. ¿Esperanza? ¿O solo el deseo desesperado de que al menos uno de sus hijos todavía tuviera un corazón? Pero entonces continuó Fernando, y su voz se endureció. Su esposo entró en la habitación, escuchó de qué estábamos hablando, y le dijo a Patricia que dejara de ser tonta, que debían contratar a un abogado y luchar por una parte de la herencia. Dijo que después de todos los años que ustedes sangraron a sus hijos con peticiones de ayuda, era justo que ellos recibieran compensación ahora. El pequeño chispazo de esperanza murió. Y Patricia, preguntó Elena, aunque ya sabía la respuesta. ¿Qué dijo Patricia? No dijo nada, respondió Fernando con tristeza. Solo miró al suelo mientras su esposo seguía hablando sobre abogados y demandas. No se opuso. No defendió su posición, simplemente cedió. Roberto se puso de pie abruptamente y caminó hacia la ventana, sus hombros temblando. Elena sabía que estaba tratando de no llorar frente a los demás, de mantener la compostura que había sido su armadura durante toda su vida. Entonces ya está, dijo Elena, su voz hueca. Realmente nos perdimos a nuestros 4 hijos, no a la muerte, que al menos tendría dignidad. Los perdimos a la avaricia, al egoísmo, a la falta de humanidad básica. Yo no lo veo así, dijo Tomás suavemente. No los perdieron, nunca los tuvieron realmente. Estas personas en las que sus hijos se convirtieron, ellos se perdieron a sí mismos en algún lugar del camino. Tomás tiene razón, agregó Fernando. He sido notario por 25 años. He visto todo tipo de familias, todo tipo de relaciones, y puedo decirles con certeza que sus hijos son la aberración, no ustedes. La mayoría de las personas, cuando sus padres ancianos necesitan ayuda, la dan con amor. Sus hijos
Son la excepción, no la regla. Pero eran nuestros hijos, susurró Elena. Los criamos. Debimos haber hecho algo mal, enseñado algo mal. No, dijo Fernando con firmeza. Alberto me contó cómo eran ustedes. Me contó cómo cuidaron de él, un completo extraño, cuando sus propios hijos eran pequeños. Me contó cómo su casa siempre estaba abierta para cualquiera que necesitara ayuda. Me contó que ustedes modelaron bondad, generosidad y amor todos los días de sus vidas. Si sus hijos no aprendieron esas lecciones, es porque ellos eligieron no hacerlo. Roberto regresó desde la ventana. Sus ojos estaban rojos pero secos. ¿Mencionaste las demandas?, preguntó. ¿Van a intentar demandarnos por el dinero? Fernando asintió seriamente. Es posible. Probablemente lo harán. Pero quiero que sepan que Alberto anticipó esto. La herencia está estructurada de tal manera que es completamente a prueba de ataques legales. No hay forma de que puedan reclamar ni un centavo. Alberto trabajó con los mejores abogados de herencia del país para asegurarse de eso. Pero aún así lo intentarán, dijo Elena, no como una pregunta, sino como un hecho. Probablemente, admitió Fernando, pero fracasarán. Y honestamente, señora Elena, ¿quiere tener en su vida a personas que solo quieren estar allí por su dinero? Personas que los abandonaron en una carretera bajo la lluvia sin pensarlo dos veces. Era una pregunta retórica, pero Elena la respondió de todos modos. No dijo, no quiero. Soy su madre y siempre los amaré de alguna manera, pero no puedo tenerlos en mi vida. No después de esto. No puedo. Y no tienes que hacerlo, dijo Roberto, tomando su mano. Tenemos el uno al otro. Eso es suficiente. Siempre ha sido suficiente. Fernando se quedó un rato más, respondiendo preguntas sobre logística, sobre la casa, sobre cómo acceder a los fondos. Les explicó que podían mudarse a la casa en cualquier momento, que estaba completamente amueblada y lista para ellos. Alberto contrató a un diseñador de interiores, explicó. Le dijo exactamente qué estilo quería. Cómodo, acogedor, un lugar donde personas mayores pudieran vivir con facilidad y dignidad. Hay barras de apoyo en los baños, una cocina moderna pero fácil de usar, una habitación en la planta baja para que no tengan que subir escaleras si no quieren. Elena se maravilló de nuevo ante la consideración de Alberto. 40 años después de que lo ayudaron, 40 años de vivir su propia vida exitosa, todavía había pensado en cada detalle de su bienestar. ¿Podemos ver la casa hoy?, preguntó. Fernando sonrió. Me esperaba que preguntaran eso. Tengo las llaves aquí. Podemos ir ahora mismo si quieren. Durante el viaje a la casa, Elena miró por la ventana del automóvil de Fernando, viendo pasar el mundo. Era el 27 de diciembre ahora. Hace 2 días habían celebrado lo que pensaban que sería una cena de Navidad con sus hijos. Hace 2 días no tenían idea de que sus vidas estaban a punto de cambiar tan dramática y dolorosamente. Y ahora, solo 2 días después, estaban en camino a una casa que nunca podrían haber soñado con poseer, con una fortuna que les aseguraba que nunca tendrían que preocuparse por dinero de nuevo. La vida era extraña, cruel y bondadosa en medidas iguales. La casa estaba en un vecindario tranquilo, rodeada de árboles y con una vista hermosa del lago detrás. Era de 2 pisos, pintada de un azul suave con contraventanas blancas. Un camino de piedra serpenteaba hasta la puerta principal, bordeado por jardines que incluso en invierno mostraban signos de cuidado meticuloso. «Es hermosa», susurró Elena mientras salían del auto. «Esperen a ver el interior», dijo Fernando, claramente emocionado de mostrarles. Abrió la puerta principal y los guió adentro. La sala de estar era espaciosa pero acogedora, con muebles cómodos en tonos cálidos, una chimenea de gas que probablemente era fácil de operar, y ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz natural. Las paredes estaban decoradas con arte simple pero elegante, nada ostentoso, todo diseñado para crear una sensación de paz y hogar.
La cocina era moderna con electrodomésticos nuevos, pero también práctica. Los gabinetes eran de fácil alcance, el piso era antideslizante, había espacio amplio para moverse. Upstairs había 3 habitaciones más. Pero como Fernando había mencionado, también había una habitación principal completa en la planta baja. Elena entró en esta habitación y se detuvo en seco. La cama era grande y se veía increíblemente cómoda, con sábanas que parecían de alta calidad. Había un tocador con un espejo grande, un armario espacioso y puertas francesas que daban a un pequeño patio trasero con vista al lago. En la mesita de noche había una nota. Con manos temblorosas, Elena la recogió y la leyó en voz alta. Queridos Elena y Roberto, si están leyendo esto, significa que he muerto y que finalmente los encontramos. He esperado 40 años para poder agradecerles apropiadamente por lo que hicieron por mí. No tenía nada aquella noche de invierno cuando me encontraron. Estaba muriendo, física y espiritualmente, y ustedes, completos extraños con apenas recursos propios, me salvaron. Me dieron un techo, comida, ropa, pero más que eso, me dieron algo que nunca había tenido: amor incondicional. Me dieron un lugar en su mesa, aunque eso significaba que ustedes y sus hijos comían un poco menos. Me dieron el sofá, aunque eso significaba que su sala estaba siempre ocupada. Me trataron con dignidad cuando el mundo entero me veía como basura. Nunca olvidé, ni un solo día de mi vida. Cada éxito que tuve, cada meta que alcancé, fue gracias a la segunda oportunidad que ustedes me dieron. Construí mi vida sobre la base de amor que ustedes me mostraron. Traté de encontrarlos a lo largo de los años, pero me mudé tan a menudo en esos primeros años y perdí el rastro de dónde habían vivido. No fue sino hasta que me diagnosticaron con cáncer terminal que finalmente contraté a profesionales para buscarlos en serio. Espero que esta casa, este dinero, les dé aunque sea una fracción de la paz y felicidad que ustedes me dieron a mí. Espero que vivan sus últimos años sin preocupaciones, rodeados de belleza y comodidad. Pero más que nada, espero que sepan esto: no solo salvaron una vida aquella noche, cambiaron una vida, y esa vida, a su vez, tocó innumerables otras. Tengo 3 hijos maravillosos que crecieron sabiendo la importancia de la bondad, porque yo les conté su historia una y otra vez. Tengo empleados cuyas vidas mejoraron, porque traté de dirigir mi empresa con los mismos valores que ustedes modelaron para mí. El impacto de su bondad se extendió mucho más allá de mí. Se extendió a través de las vidas de todos los que toqué. Esa es la verdadera magia de la bondad. Se multiplica. Gracias. Gracias por verme cuando estaba invisible. Gracias por cuidarme cuando nadie más lo haría. Gracias por mostrarme que hay bondad en este mundo. Vivan bien, vivan felices, y si pueden, muestren a otros la misma bondad que me mostraron a mí. Con eterna gratitud y amor, Alberto Fernández. Para cuando Elena terminó de leer, todos en la habitación estaban llorando. Incluso Fernando, que probablemente había leído la carta antes, se limpiaba los ojos disimuladamente. Roberto abrazó a Elena y permanecieron así por un largo tiempo, llorando juntos por todo lo que habían perdido y todo lo que habían ganado, por la crueldad que habían experimentado y la bondad que habían recibido. Él entendió, susurró Elena, realmente entendió lo que significa amar sin condiciones. Y trató de devolverlo, agregó Roberto. A su manera, trató de crear el mismo tipo de amor en el mundo que ustedes le mostraron. Se mudaron a la casa esa misma tarde. No tenían mucho que traer, solo las 2 maletas empapadas de aquella noche terrible, pero Fernando les aseguró que podían comprar todo lo que necesitaran, que el dinero estaba ahí para ser usado. Tomás vino con ellos, ayudándolos a instalarse. Había una conexión entre ellos ahora, un vínculo forjado en circunstancias extraordinarias. Acordaron que Elena y Roberto le darían el dinero para renovar su gasolinera.
pero más que eso, acordaron mantenerse en contacto, ser parte de las vidas del otro. «Eres como un nieto para nosotros», le dijo Elena a Tomás mientras él la ayudaba a desempacar. El nieto que nunca supimos que necesitábamos. Tomás se sonrojó pero sonrió. «Ustedes son como los abuelos que perdí», admitió. «Y esta vez voy a hacer todo bien. Voy a honrar su memoria siendo bueno con ustedes». Esa noche, su primera noche en la casa, Elena y Roberto se sentaron en el patio trasero a pesar del frío, mirando el lago. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, pequeños puntos de luz en la oscuridad. «¿Te arrepientes?», preguntó Roberto de repente. «¿Te arrepientes de ayudar a Alberto aquella noche? Si no lo hubiéramos hecho, nuestros hijos tal vez habrían tenido más, tal vez habrían crecido diferentes». Elena pensó en eso por un largo momento. Luego negó con la cabeza. No dijo con certeza: «No me arrepiento, porque ayudar a Alberto fue lo correcto, y criar a nuestros hijos con amor fue lo correcto. El hecho de que ellos eligieran no valorar eso no es nuestro fracaso, es el de ellos». «Alberto resultó mejor que nuestros propios hijos», dijo Roberto amargamente. «Un extraño que conocimos por 8 meses nos mostró más gratitud y amor que los niños que criamos durante décadas». «Tal vez ese es el punto», dijo Elena lentamente, las piezas comenzando a encajar en su mente. «Tal vez Alberto entendió el valor de lo que le dimos porque supo lo que era no tenerlo. Él había vivido en las calles, había sido rechazado por el mundo entero. Así que cuando le mostramos bondad, realmente la vio, realmente la apreció». «¿Y nuestros hijos?», preguntó Roberto. «Nuestros hijos nunca supieron lo que era no tener», continuó Elena. «Les dimos demasiado, demasiado fácilmente. Nunca tuvieron que luchar, nunca tuvieron que pasar sin. Así que para ellos, nuestros sacrificios se convirtieron en expectativas. No los veían como regalos de amor, sino como obligaciones que les debíamos». Era una verdad dolorosa, pero una vez que Elena la dijo en voz alta, sintió una pequeña parte de la culpa levantarse de sus hombros. No habían fallado como padres. Habían amado demasiado bien, habían protegido demasiado ferozmente, y sus hijos, en lugar de apreciar eso, lo habían tomado por sentado. «¿Crees que alguna vez volverán?», preguntó Roberto. «¿Que alguna vez entenderán lo que hicieron?». Elena miró las estrellas, pensando en esa pregunta. «No lo sé», admitió. «Tal vez algún día, cuando sean viejos como nosotros, cuando vean sus propias vidas llegando a su fin, tal vez entonces entiendan. Tal vez entonces sientan arrepentimiento. Pero no puedo esperar por ese día, Roberto. No puedo vivir mi vida esperando que cambien». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó él. Elena volteó a mirarlo. Este hombre que había sido su compañero por 62 años, que había estado a su lado a través de todo. «Vivimos», dijo simplemente. «Vivimos de la manera que siempre hemos vivido, con amor, con bondad, con integridad. Usamos este regalo que Alberto nos dio para hacer el bien en el mundo. Ayudamos a personas como Tomás. Mostramos a otros la misma compasión que mostramos a Alberto». «¿Y nuestros hijos?», preguntó Roberto. «¿Qué hacemos con ellos?». Elena sintió lágrimas picando en sus ojos de nuevo. «Los dejamos ir», susurró. «Los amamos desde lejos, pero los dejamos ir, porque no podemos cambiarlos. Y no podemos vivir nuestras vidas tratando de ganar el amor de personas que han demostrado ser incapaces de darlo». Roberto asintió lentamente y Elena vio sus propias lágrimas reflejándose en las mejillas de él. «Es el final», entonces dijo. «El final de nuestra familia como la conocíamos». «No», corrigió Elena. «Es el comienzo de una nueva familia, una que elegimos, no una que nacimos en ella. Tomás, Fernando, las personas que conoceremos y ayudaremos con este dinero. Esa será nuestra familia ahora». Se sentaron en silencio después de eso, abrazados bajo las estrellas, llorando por lo que habían perdido, pero también encontrando paz en lo que habían ganado. No era la vida que habían imaginado.
No era el final de la historia que habían esperado, pero era suyo, y lo enfrentarían juntos, como siempre lo habían hecho. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Abrieron cuentas bancarias, se reunieron con asesores financieros, aprendieron sobre inversiones y fideicomisos. Era abrumador a veces, pero también emocionante. Por primera vez en sus vidas, no tenían que preocuparse por cada centavo, no tenían que elegir entre medicamentos y comida. Y fiel a su palabra, le dieron a Tomás el dinero para renovar su gasolinera. Pero no solo eso, también establecieron un fondo para que él pudiera ir a la universidad si lo deseaba, para que tuviera las oportunidades que su bondad merecía. Fernando se convirtió en un visitante regular, ayudándolos a navegar su nueva realidad. Les presentó a abogados de herencia que les ayudaron a crear su propio testamento, asegurándose de que su dinero eventualmente iría a organizaciones benéficas y a personas como Tomás, personas que mostraban bondad en el mundo. No queremos que ni un centavo vaya a nuestros hijos, dijo Elena firmemente cuando discutieron el testamento. Ni ahora ni nunca. Que aprendan a vivir con las consecuencias de sus acciones. El abogado asintió sin juicio. Había escuchado la historia, conocía lo que había pasado. 2 semanas después de mudarse a la casa, sonó el timbre. Elena estaba en la cocina preparando té cuando escuchó a Roberto abrir la puerta. Luego escuchó voces, la de Roberto y otra que reconocería en cualquier lugar. Patricia. Elena se congeló, la tetera temblando en su mano. No estaba lista para esto. No sabía si alguna vez estaría lista. Caminó lentamente hacia la puerta principal. Patricia estaba parada en el umbral, luciendo más pequeña de lo que Elena recordaba. Sus ojos estaban rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando durante días. Mamá dijo cuando vio a Elena, y su voz se quebró completamente. Por favor, déjame hablar contigo. Roberto miró a Elena, dejando la decisión en sus manos. Elena sintió su corazón desgarrándose. Esta era su bebé, su hija menor, la niña que había acunado cuando lloraba, que había consolado después de pesadillas, que había ayudado con su tarea hasta altas horas de la noche. Pero también era la mujer que la había abandonado en una carretera bajo la lluvia en Navidad. 5 minutos, dijo Elena finalmente, su voz fría. Tienes 5 minutos. Patricia entró, sus movimientos inseguros. Se quedó en la sala de estar, claramente impresionada por la casa, pero también claramente demasiado angustiada para preocuparse por eso. Lo siento, comenzó, las palabras saliendo en un torrente. Mamá, papá, lo siento tanto. No sé qué me pasó. Seguí a Diego y Gabriela y Andrés porque siempre los he seguido. Toda mi vida he sido la menor, la que simplemente hace lo que dicen los demás. Y cuando dijeron que ustedes eran una carga, que necesitábamos, se detuvo, luchando por controlar su voz. Sé que no es una excusa, nada es una excusa. Los abandonamos, los dejamos allí en la lluvia, y he estado enferma de culpa desde entonces. Elena se mantuvo firme, su rostro una máscara de calma, aunque por dentro era un torbellino. ¿Viniste porque sientes culpa, Patricia? ¿O viniste porque te enteraste del dinero? Patricia retrocedió como si la hubieran abofeteado. Vine porque no puedo vivir conmigo misma, dijo. Sí, sé del dinero. Fernando nos lo dijo. Y sí, Mario, mi esposo, quiere que contrate a un abogado, pero yo no quiero su dinero. Quiero. Las lágrimas comenzaron a caer. Solo quiero a mi mamá, quiero que me perdones. ¿Tu esposo está afuera?, preguntó Roberto bruscamente. Patricia negó con la cabeza. No sabe que estoy aquí. Pensaba que estaba en el trabajo. Si supiera, él me diría que estoy siendo tonta, que debería estar peleando por una parte de la herencia en lugar de suplicar por perdón. ¿Y qué piensas de eso?, preguntó Elena.
¿Qué piensas de un esposo que te dice que pelees por dinero en lugar de buscar reconciliación con tus padres? Patricia miró al suelo. Creo que me casé con el hombre equivocado. El silencio que siguió fue pesado. Elena miró a esta mujer porque ya no era una niña, era una mujer adulta de 42 años y sintió una mezcla compleja de emociones. Amor, porque Patricia seguía siendo su hija. Dolor, por la traición que había cometido. Tristeza, porque incluso ahora Patricia parecía incapaz de tomar responsabilidad completa por sus acciones, culpando en cambio a su esposo y a sus hermanos. Patricia, dijo Elena finalmente, su voz suave pero firme. Te amo, siempre te amaré porque eres mi hija, pero no puedo tenerte en mi vida ahora mismo. No puedo pretender que lo que hiciste no pasó, o que un simple «lo siento» lo arregla. Por favor, suplicó Patricia, haré lo que sea que necesites. Lo que necesito, dijo Elena, sintiendo las lágrimas comenzar a fluir por sus propias mejillas. Es tiempo. Necesito tiempo para sanar. Necesito tiempo para descubrir quién soy en esta nueva realidad. ¿Y tú? Tú necesitas descubrir quién eres tú. No la hermana menor que sigue a los demás. No la esposa que hace lo que su esposo le dice. Tú, Patricia, necesitas descubrir qué representa Patricia cuando no está simplemente siguiendo a otros. ¿Cómo hago eso?, preguntó Patricia, su voz pequeña, casi infantil. Esa es una pregunta que solo tú puedes responder, dijo Roberto. Pero hasta que lo descubras, hasta que puedas mirarte en el espejo y decir honestamente que eres una buena persona que hace buenas elecciones, no podemos ser parte de tu vida. Patricia se derrumbó entonces, cayendo de rodillas, sollozando incontrolablemente. Elena sintió cada instinto maternal dentro de ella, gritando que fuera a consolarla, que la abrazara, que le dijera que todo estaría bien. Pero no lo hizo, porque todo no estaba bien. Y consolarla ahora sería enseñarle que las acciones no tienen consecuencias, que el amor de un padre es infinito, sin importar cuán terrible sea el comportamiento de un hijo. Y Elena finalmente había aprendido que eso era una mentira. El amor podía ser infinito, pero la presencia no tenía que serlo. Podías amar a alguien desde lejos. Podías amar a alguien y aún así protegerte de su capacidad de hacerte daño. Vete ahora, Patricia, dijo Elena, su voz quebrándose. Vete y encuentra quién eres. Y si algún día te conviertes en alguien que ha aprendido las lecciones correctas de esto, si algún día puedes mostrarme no con palabras, sino con acciones que has cambiado, entonces tal vez podamos hablar de nuevo. Patricia se levantó lentamente, su rostro empapado en lágrimas. Miró a sus padres por un largo momento, como si estuviera tratando de memorizarlos. Los amo, susurró. Siempre los he amado. Simplemente no sabía cómo mostrarlo de la manera correcta. Y entonces se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Elena se derrumbó en el sofá en cuanto la puerta se cerró, y Roberto se sentó junto a ella, abrazándola mientras lloraba. Era, posiblemente, uno de los momentos más difíciles de su vida, rechazar a su hija cuando su hija venía pidiendo perdón. Pero Elena sabía en su corazón que era lo correcto. El perdón no podía venir tan fácilmente, no después de una traición tan profunda. Patricia necesitaba ganárselo, no con palabras sino con cambio real, con crecimiento real. Y Elena necesitaba proteger su propio corazón mientras tanto. Los meses pasaron. Elena y Roberto se instalaron en su nueva vida. Usaron su dinero para ayudar a otros, estableciendo becas para estudiantes de bajos recursos, donando a refugios para personas sin hogar, ayudando a pequeños negocios como el de Tomás. Se convirtieron en abuelos de facto para los hijos de Tomás cuando él eventualmente se casó. Se hicieron amigos de sus vecinos, muchos de los cuales eran también personas mayores disfrutando de sus años dorados. Y lentamente, muy lentamente, el dolor comenzó a sanar. No desapareció,
Nunca desaparecería completamente, pero se volvió algo con lo que podían vivir, una cicatriz en lugar de una herida abierta. Ocasionalmente recibían noticias de sus hijos a través de Fernando, quien se había convertido en un amigo cercano. Diego había intentado demandar por la herencia y había perdido, gastando miles de dólares en honorarios legales en el proceso. Gabriela había comenzado a hablar mal de ellos en redes sociales, pintándose como una víctima de padres crueles. Andrés simplemente había desaparecido de sus vidas completamente, como si nunca hubieran existido. Y Patricia. Patricia se había divorciado de su esposo, había comenzado terapia, había comenzado a hacer trabajo voluntario en un refugio para personas sin hogar. No había intentado contactarlos de nuevo, pero Fernando les decía que ella estaba cambiando, creciendo, convirtiéndose en una mejor versión de sí misma. Elena no sabía si algún día estaría lista para volver a tener a Patricia en su vida, pero al menos podía ver que su hija estaba intentándolo, que estaba haciendo el trabajo. Eso era algo. Un año después del día en que fueron abandonados en esa carretera, Elena y Roberto se sentaron en el mismo patio trasero donde habían tenido aquella conversación sobre dejar ir a sus hijos. Era Navidad de nuevo, pero esta vez era diferente. Tomás estaba allí con su nueva novia. Fernando había venido con su esposa y sus 2 hijos adolescentes. Había vecinos que se habían convertido en amigos queridos. La casa estaba llena de risas, amor y el aroma de la comida deliciosa que Elena había pasado días preparando. Esta era su nueva familia. No la familia en la que habían nacido, sino la familia que habían elegido, que los había elegido a ellos. ¿Feliz?, preguntó Roberto, tomando la mano de Elena. Elena miró a su alrededor, a todas estas personas que los amaban genuinamente, que estaban allí no por obligación o por dinero, sino porque realmente disfrutaban de su compañía. Sí, dijo, sorprendida de darse cuenta de que era verdad. Soy feliz. No era la felicidad que había imaginado. No era la imagen de estar rodeada por sus hijos y nietos, todos reunidos, celebrando como una familia tradicional. Pero era real. Era genuino y era suficiente. Esa noche, después de que todos se fueron, Elena encontró una carta en el buzón. La reconoció inmediatamente. Era la letra de Patricia. Con manos temblorosas, la abrió. Queridos mamá y papá, no espero respuesta a esta carta. Solo necesito decirles algunas cosas. He pasado el último año en terapia, trabajando en mí misma, tratando de entender cómo me convertí en alguien capaz de abandonar a sus propios padres. He llegado a darme cuenta de muchas cosas dolorosas sobre mí misma. Me di cuenta de que pasé toda mi vida siendo una seguidora. Dejé que Diego, Gabriela y Andrés dictaran quién era yo, qué pensaba, qué hacía. Me casé con un hombre que hacía lo mismo. Nunca desarrollé mi propia voz, mis propios valores. Pero eso no es una excusa. Al final del día, fui yo quien tomó la decisión de subirme a esa camioneta. Fui yo quien se sentó allí en silencio mientras mis hermanos los abandonaban en una carretera oscura. Fui yo quien no dijo nada, quien no luchó por ustedes, quien eligió mi propia comodidad sobre su bienestar. Eso es algo con lo que tendré que vivir por el resto de mi vida. Quiero que sepan que me divorcié de Mario. Me di cuenta de que un hombre que me diría que demande a mis propios padres, en lugar de buscar reconciliación, no es un hombre que refleje mis valores. O mejor dicho, no refleja los valores que quiero tener. He estado haciendo trabajo voluntario en un refugio para personas sin hogar. Cada persona que ayudo, pienso en ustedes. Pienso en cómo pasaron sus vidas ayudando a otros, incluso cuando no tenían mucho para dar. Pienso en Alberto y cómo lo salvaron. Estoy tratando de ser como ustedes. Sé que nunca lo seré, pero estoy tratando. No les escribo para pedir perdón. No merezco su perdón. Les escribo simplemente para decirles que finalmente entiendo. Entiendo lo que perdí aquella noche en la carretera. No solo perdí a mis padres, perdí mi oportunidad de ser la clase de persona que ustedes merecían como hija.
Espero que sean felices. Espero que Alberto les haya dado la vida que siempre merecieron. Y espero que, aunque no pueda ser parte de ella, sepan que los amo. Siempre los he amado. Solo que no sabía cómo mostrarles ese amor de una manera que importara. Feliz Navidad. Con amor y arrepentimiento eterno. Patricia. Elena leyó la carta 3 veces. Luego se la pasó a Roberto y lo observó mientras la leía, viendo las emociones jugando en su rostro. ¿Qué piensas?, preguntó cuando terminó. Roberto suspiró profundamente. Creo que está tratando, realmente tratando. Pero no estamos listos, completó Elena. Aún no estuvo de acuerdo Roberto. Guardaron la carta, no para tirarla, sino para conservarla. Tal vez algún día, cuando la herida hubiera sanado un poco más, cuando pudieran pensar en Patricia sin sentir todo el peso del dolor de aquella noche. Tal vez entonces podrían considerar abrir esa puerta de nuevo. Pero no hoy, no todavía. Por ahora tenían su nueva vida, su nueva familia, su nueva oportunidad de vivir con dignidad y paz. Tenían el uno al otro, 63 años de amor inquebrantable. Tenían el regalo extraordinario que Alberto les había dado. No solo el dinero, sino la validación de que su bondad había significado algo, que había cambiado una vida de manera fundamental. Y tenían la oportunidad de continuar ese legado, de mostrar a otros la misma compasión que habían mostrado a Alberto, de crear ondas de bondad que se extenderían mucho más allá de su propia vida. Al final, eso era lo que importaba. No cuánto dinero tenías o cuántos hijos tenías o si tu familia era tradicional. Lo que importaba era cómo vivías, cómo trataste a otros, qué clase de impacto dejaste en el mundo. Elena y Roberto habían vivido con bondad, habían amado profundamente y al final ese amor había regresado a ellos de la manera más inesperada. La bondad siempre encuentra su camino de regreso. A veces toma 40 años, a veces viene de las personas que menos esperas, pero siempre, siempre regresa. Y mientras Elena y Roberto se sentaban juntos en su hermosa casa junto al lago, con sus corazones todavía con cicatrices pero sanando, con su futuro seguro por primera vez en sus vidas, supieron que lo habían hecho bien. Habían vivido bien, y eso finalmente era suficiente. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si te conmovió tanto como a nosotros, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más historias que tocan el corazón. ¿Qué te pareció la historia de Elena y Roberto? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y no te pierdas el siguiente video que aparece en tu pantalla. Otra historia increíble te está esperando. Hasta pronto.